Memorias del alma. Curso guía del oráculo de vidas pasadas. Dimensión espiritual y trascendente. Lo que el alma aprendió a través del tiempo. Hemos recorrido juntos 4 dimensiones. Vimos las relaciones que el alma tejió con otras almas. Vimos las experiencias extremas que la marcaron y que todavía operan como cicatrices invisibles. Vimos los roles y vocaciones que el alma dominó. Vimos los territorios que habitó y que dejaron una impronta cultural que cruza los siglos. Todo eso es la historia del alma vista desde afuera. Lo que le ocurrió, con quién, dónde. Hoy cambiamos de ángulo. Hoy miramos hacia adentro. Bienvenidos al episodio 9 de Memorias del Alma. Entramos a la dimensión espiritual y trascendente. Las 6 cartas que no hablan de lo que le sucedió al alma, sino de lo que el alma acumuló. Las que hablan de su relación con lo invisible, con lo sagrado, con el aprendizaje mismo. Las que miden no la experiencia, sino la conciencia que esa experiencia generó. Vamos a las cartas, y son 6. Número 1, ángeles. Árboles. Confianza y fe. Espiritualidad y religión. Lecciones y bendiciones. Y la última carta, sabiduría. 6 cartas, 6 formas en que el alma se relaciona con lo que está más allá de lo visible. ¿Por qué esta dimensión es diferente? Las otras dimensiones de este mazo hablan de memorias. Esta dimensión habla de algo que es simultáneamente memoria y presente. El estado espiritual actual del alma. Esa es la distinción que abre la dimensión. Las cartas de vínculos señalan hacia el pasado. Estas personas estuvieron antes en tu vida. Las cartas de experiencias límites señalan hacia el pasado. Esto le ocurrió al alma, pero las cartas de esta dimensión tienen una vocación diferente. No solo dicen qué hubo antes, dicen qué hay ahora. ¿En qué momento? En el nivel más profundo del ser. Cuando la carta sabiduría aparece en una lectura, no habla solo de vidas en las que hubo aprendizaje. Habla de un conocimiento que está activo, que busca emerger, que ya está disponible para ser usado si la persona lo permite. Cuando la carta confianza y fe aparece, no habla solo de traiciones pasadas que erosionaron la fe. Habla de una cualidad que está siendo convocada ahora mismo, en la situación por la que se pregunta. Esta es la dimensión del potencial espiritual del alma en tiempos presentes, y eso la hace, en ciertos momentos, la más urgente de todas. Vamos a la primera carta. Ángeles. Esta carta fue trabajada en el episodio Roles y Arquetipos porque en ese contexto habla de la naturaleza angelical como identidad del alma. Pero en esta dimensión, la misma carta tiene una lectura completamente que importa conocer. Aquí, ángeles, no habla de si el alma fue angelical. Habla de si el alma tiene conexión activa con el plano angélico. Hay una diferencia. La primera es una cuestión de origen. La segunda es una cuestión de presente. Y en esta dimensión, lo que importa es el presente. El alma que extrae esta carta en una lectura está siendo informada de algo concreto. Hay guía disponible. Hay presencias del plano sutil que están en contacto con ella, que acompañan su proceso, que responden cuando se les invoca. El problema no es la ausencia de esa guía.
es la falta de atención hacia ella. Lo que esta carta señala con más frecuencia no es que el alma sea especial o elegida. Es algo más cotidiano y mucho más útil que la intuición que esa persona tiene, esos pensamientos que parecen llegar de ninguna parte, esas sensaciones de que algo es correcto o incorrecto, antes de que haya razón suficiente para saberlo. Son canales de comunicación que merece la pena aprender a escuchar con más atención y con menos descuento. La vida cotidiana traduce esta carta como sigue, y creo que nos ha pasado a muchos. Mira, es de esas personas que dicen que tuvieron un pensamiento y no lo siguieron, y después se arrepintieron. La que sueña con información que luego resulta pertinente. La que entra en un lugar y siente algo antes de que ocurra nada visible. No son rarezas, son señales de un canal que sí les está funcionando. Vámonos ahora a la carta de árboles. Esta carta no habla de la naturaleza en el sentido romántico. Habla de algo que los botánicos contemporáneos están descubriendo con asombro y que las tradiciones espirituales del mundo conocían hace miles de años. Que los árboles no son decorado pasivo del paisaje, son sistemas vivos de una complejidad y una antigüedad que la mente humana tiene dificultades para abarcar. El alma que extrae esta carta tiene una historia de vida en la que lo sagrado no estaba separado de lo natural. Vivió en culturas y épocas donde el bosque era también templo, donde la sabiduría no se encontraba en los textos sino en la observación paciente de los ritmos vivos, donde la medicina venía de plantas y el conocimiento venía del silencio entre los árboles. Eso no es misticismo vacío, es una epistemología, una manera de conocer el mundo que no requiere del libro ni del maestro humano, sino de la disposición de detenerse y percibir lo que ya está ocurriendo. En la vida cotidiana, esta carta se reconoce en quienes sienten en la naturaleza una restauración que el entorno urbano no les ofrece, no como preferencia estética, sino como necesidad funcional. Personas que después de un tiempo, en un bosque o junto a un río, sienten algo que solo puede describir como reordenamiento, como si algo en ellas volviera a su lugar después de haber estado fuera de eje. La carta Árboles también habla de paciencia. El árbol es el organismo vivo que mejor encarna la idea de que el crecimiento no puede acelerarse, que las raíces necesitan tiempo antes de que el tronco sea visible, que lo que se construye despacio dura. El alma con esta carta activa tiene, en algún nivel, esa comprensión grabada, y su tarea en esta vida puede ser precisamente aprender a confiar en ese ritmo, en un mundo que insiste en que todo debe ser inmediato. Ahora, vamos a la siguiente carta, la carta de confianza y fe. Esta es la carta que más me interesa abordar con cuidado, porque es la que más se malentiende. La confianza y la fe no son estados que se sienten o no se sienten. Son capacidades que el alma construye, pierde, construye, pierde de nuevo y reconstruye con mayor profundidad cada vez. Y cuando aparece en una lectura de vidas pasadas, el sistema está señalando algo específico, que la dificultad actual del consultante para confiar no es un defecto de carácter, es el resultado de experiencias pasadas, en esta vida o en otras, que tuvieron consecuencia. Mira, el libro lo dice con una precisión que vale la pena sostener. Si descubres que no confías en ti mismo, en los demás o incluso en la vida misma,
ese problema puede tener sus raíces en otras vidas pasadas. Esa afirmación tiene una consecuencia importante. Si la desconfianza tiene origen en el pasado, no en una falla fundamental del ser, entonces puede trabajarse. No se trata de convencerse de que el mundo es confiable. Se trata de identificar la experiencia que enseñó al alma que no lo era. Reconocer que ese contexto ya no existe y hacer el trabajo de soltar esa conclusión antigua. El libro añade algo que complica la carta de manera muy útil. Puede indicar también que en una vida pasada fuiste traicionado por una persona que actualmente se encuentra en tu vida. Eso es impactante, ¿verdad? Eso significa que la desconfianza que sientes hacia alguien específico en el presente puede no ser irracional. Puede ser una memoria. Y a veces, esa memoria merece ser escuchada con respeto antes de descartarla como simple inseguridad. La diferencia entre la desconfianza como cicatriz y la desconfianza como señal de advertencia es sutil pero real. Esta carta invita a esa distinción y a la vez señala algo que es, en el fondo, una invitación a la libertad. Y bueno, aunque uno aprende del pasado, vivir en el presente ensombrecido por antiguos desengaños es una forma de encierro que el alma puede elegir disolver. En la vida cotidiana, ¿dónde podemos ver esta carta? Esta carta parece más frecuente de lo que se esperaría. En personas que sabotean relaciones en el momento en que empiezan a ser sólidas. En personas que dejan los proyectos justo antes de que comiencen a funcionar. En personas que tienen una sensación constante de que algo malo va a pasar justo cuando todo parece ir bien. Todas esas son formas de un alma que aprendió a esperar la pérdida y que todavía no se ha dado permiso de esperar otra cosa. Espiritualidad y religión. Esta carta abre una conversación que muy pocos sistemas oraculares se atreven a tener con honestidad. La conversación sobre la diferencia entre espiritualidad y religión y sobre cómo el alma puede cargar memorias de ambas que a veces se complementan y a veces se contradicen. El libro parte de una observación que es un regalo. El alma de todos los seres disfruta de una gran variedad de experiencias y oportunidades espirituales. Por ello, es muy habitual que a lo largo de las encarnaciones hayamos explorado diversos caminos religiosos y espirituales. Eso significa algo concreto. El alma que hoy se identifica como atea puede haber sido profundamente religiosa en otra vida. El alma que hoy tiene una espiritualidad muy libre y no institucional puede haber sido monje o sacerdotisa. El alma que hoy desconfía de toda forma de religión organizada puede haber sufrido en nombre de una institución religiosa lo suficiente como para haber aprendido a mantenerse alejada. Ninguna de esas posiciones es definitiva. Ninguna representa la verdad total del alma. Cada una representa un capítulo de un libro mucho más largo. Lo que esta carta específicamente convoca es lo siguiente. Hay una tensión entre lo que el alma sabe de sí misma espiritualmente y lo que las formas religiosas o espirituales disponibles en su entorno actual le ofrecen. Esa tensión puede manifestarse como una incomodidad con la religión en la que fue criada, que no logra sentirse como propia aunque la reconozca intelectualmente, como una búsqueda espiritual que va de sistema en sistema sin encontrar el hogar, como la sensación de que las creencias que uno tiene no pueden decirse en voz alta sin ser juzgado, porque van demasiado lejos de lo que el entorno acepta. El libro señala algo que
sirve de ancla en medio de esta tensión. El conocimiento espiritual habita en el interior del alma, no en los libros, ni en los templos, ni en los maestros, aunque todos esos pueden ser útiles. En el interior, lo que busca fuera, lo que ya tiene dentro, es el alma que todavía no aprendió a confiar en su propia percepción de lo sagrado. Vamos ahora a la carta de lecciones y bendiciones. Esta es la carta más amplia de toda la dimensión y la más generosa. No señala una vida específica ni un patrón concreto. Abre una perspectiva. Dice esencialmente, mira todo lo que el alma aprendió. Mira el arco completo del viaje. La diferencia entre una lección y una bendición es sutil pero crucial. La lección es lo que el alma aprendió a través del dolor. La bendición es lo que el alma recibió sin merecerlo. Por gracia, por amor, por la generosidad del universo hacia un ser que viaja y se equivoca y sigue adelante. Esta carta aparece frecuentemente en lecturas de personas que han vivido mucho, que han atravesado pérdidas y reconstrucciones, que tienen cicatrices que ya no sangran pero que tampoco desaparecieron. Y lo que el sistema les dice a través de esta carta es que nada de lo que vivieron fue en vano, que cada golpe fue también una puerta, que detrás de cada pérdida hubo algo que se ganó, aunque a veces haga falta tiempo para verlo. Hay un riesgo con esta carta que merece señalarse, y es el de usarla para saltarse el dolor, para decir prematuramente que todo tiene sentido y que por lo tanto no hay nada que procesar. Eso no es lo que la carta dice. La lección requiere ser mirada. La bendición requiere ser recibida. Ninguna de las dos se activa cuando se nombran sin haberlas transitado. Pero cuando el alma ya hizo ese trabajo, cuando ya miró lo que hubo que mirar, cuando ya soltó lo que había que soltar, entonces esta carta funciona como espejo. Y en ese espejo, el alma ve algo que rara vez se permite ver, que llegó mucho más lejos de lo que pensaba, que aprendió más de lo que reconoce, que lleva consigo más sabiduría de la que le da crédito. Vámonos a la última carta. Es la carta de la sabiduría. La carta más bella y la más humilde de esta dimensión. Bella por lo que ofrece, humilde por cómo lo ofrece. El libro lo dice con una honestidad que me detiene cada vez que lo leo. Aunque nunca te hayas considerado una persona especialmente sabia, esta carta revela que has aprendido varias lecciones importantes y mucha información que te servirá a ti y a los demás si vuelve a salir la luz. Aunque nunca te hayas considerado especialmente sabio. Eso es una declaración directa a uno de los patrones más comunes que bloquean el uso de lo que se sabe. El síndrome del impostor espiritual, si se me permite llamarlo así. La persona que tiene conocimiento genuino, profundo, nacido de la experiencia y del dolor, y del trabajo, pero que lo descuenta sistemáticamente porque se compara con alguien que sabe más, o porque considera que su saber no es suficientemente formal, o porque simplemente no se ha dado permiso de reconocer en sí misma lo que otros ven con claridad. Esta carta es una licencia, un permiso explícito del sistema para dejar de esconderse detrás de la modestia que, en realidad, es miedo. El libro señala también algo práctico y concreto que vale la pena mencionar porque cambia la orientación. Esta carta puede indicar que es momento de retomar estudios, de buscar formación complementaria,
de permitir que el conocimiento acumulado se exprese en una dirección profesional que está alineada con lo que el alma verdaderamente sabe. No toda sabiduría espera a ser expresada de manera espiritual o terapéutica. A veces, la sabiduría acumulada encuentra su lugar en una clase, en un libro, en una conversación honesta con alguien que la necesita. La carta sabiduría no señala hacia un tipo específico de expresión, señala hacia la autenticidad de hacerlo, sea cual sea la forma. La imagen de la carta en el mazo es significativa, un caballo blanco. En las tradiciones simbólicas, el caballo representa la fuerza que no necesita mostrarse, una energía que ya está disponible, que ya sabe hacia dónde ir, que solo espera que el jinete le dé confianza en lugar de freno. El alma que extrae esta carta ya tiene el caballo. Lo que el sistema le pregunta es si está dispuesto a montar. Vamos a lo que une estas 6 cartas. Hay un hilo que pasa por las 6 cartas de esta dimensión y que merece ser nombrado antes de cerrar. Bueno, pues mira, las 6 cartas hablan de manera distinta de la relación entre el alma y lo que está más allá de lo que se puede tocar, demostrar o explicar completamente. Ángeles habla de guía invisible. Árboles habla de sabiduría no verbal. Confianza y fe habla de la disposición a soltar el control. Espiritualidad y religión habla de la búsqueda de sentido. Lecciones y bendiciones habla de la capacidad de encontrar significado en lo vivido. Sabiduría habla del conocimiento que el alma construyó a través de todo eso. Y lo que todas ellas tienen en común es esto. Ninguna se activa sola. Ninguna es una posesión estática que el alma tiene o no tiene. Todas son prácticas. Todas requieren participación activa. Todas son invitaciones a hacer algo con lo que se tiene. La espiritualidad, en el lenguaje de este sistema, no es lo que el alma cree, es lo que el alma hace con lo que vivió. Vámonos al consejo de este episodio. Cuando una carta de esta dimensión aparezca en tu lectura, la pregunta más útil no es ¿qué significa esto para mí?, sino ¿qué me está pidiendo que haga? Ángeles pide atención. Árboles pide descanso y paciencia. Confianza y fe pide soltar algo. Espiritualidad y religión pide honestidad sobre lo que uno verdaderamente cree. Lecciones y bendiciones pide reconocer el camino recorrido. Sabiduría pide expresar lo que se sabe. Cada carta de esta dimensión es una acción, no una descripción. Y la diferencia entre leerla y vivirla es exactamente esa. Si terminas de escucharla y haces algo distinto en tu vida, o si simplemente la guardas en la mente como un dato interesante. Vámonos a la práctica de este episodio. Esta práctica tiene una sola pregunta y mucho tiempo de silencio. Antes de tomar el mazo, siéntate en un lugar tranquilo. No hace falta que sea perfecto, hace falta que sea tuyo durante unos minutos. Respira y hazte esta pregunta en silencio, sin prisa y sin la necesidad de responderla de inmediato. ¿Qué es lo que ya sé sobre mí mismo y sobre la vida, que todavía no me he permitido decir en voz alta? No la respondas de inmediato. Déjala reposar durante 5 minutos mientras sigues respirando. Lo que llegue en esos 5 minutos, escríbelo. Sin censura, sin editar. Lo que llegue es lo que hay.
Luego toma el mazo y formula esta pregunta. ¿Qué aspecto de mi vida espiritual está listo para crecer en este momento? La carta que salga es la respuesta del sistema a lo que acabas de escribir, no lo que el sistema sabe sobre ti, lo que el sistema ve en ti a la luz de lo que tú acabas de reconocer. Esa conversación entre tu escritura y la carta es el corazón de este episodio. Bueno, pues ahora en el próximo episodio llegamos a la dimensión que más conecta con la vida cotidiana de una manera que pocos esperan. La dimensión de recursos y movimientos. El dinero, la salud, el arte, el viaje, todo lo que parece mundano y que sin embargo guarda memoria de vidas enteras. Hasta la próxima. Esto fue Memorias del Alma.